Invocamos tu nombre, Señor, en tu casa tu rostro buscaré. Cosas que nos parecen a veces difíciles de creer. Personas famosas, adineradas, poderosas, personas con poder, personas tal vez físicamente atractivas, personas que familiarmente parecería que vienen de una familia estable, de un papá, de una mamá, de una familia estable como nosotros lo conocemos. Personas a las que muchos de nuestros jóvenes, adolescentes, muchos de los niños e incluso los adultos nos parecerían personas dignas de envidiar, entre comillas lo pongo, ¿verdad? Que nos gustaría que algún día, por lo menos nuestra vida se acercara un poquito a la de ellos, con todo el éxito que tienen, con los buenos trabajos que tienen, con la familia estable o el contexto estable familiar de donde provienen, y tal vez nos gustaría a nosotros tener un poquito de lo que ellos tuvieron. Y a lo mejor alguna raíz de envidia pudiéramos tener. Pero que de pronto, hermanos, a todas esas personas, o a muchas de esas personas, nos sorprende que de pronto caen en el lazo de las drogas, el alcoholismo, el vicio del juego, o cualquier otro vicio. O personas que familiarmente vienen de una familia estable, pero que de pronto vemos una inestabilidad tremenda en ellos. Principalmente de los artistas, es de quien más nos damos cuenta que su vida aparece en los periódicos, en los diarios, en la televisión, y que muchos de nuestros jóvenes admiran a esos artistas, y de pronto nos enteramos de unas calamidades que sufren en sus vidas. Algunos de ellos han tenido que ser llevados a clínicas de rehabilitación, y otros tantos han tomado el camino corto hacia el suicidio. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, no nos reímos con alguna película chistosa, y de pronto vemos que el actor o la actriz de quien nos reímos tanto se quitó la vida? Y nosotros decimos, ¿pero por qué? Lo inverosímil de todo esto, hermanos, es que parecen personajes a los que no les hace falta nada, ¿no es cierto? Vemos todo lo que tienen, vemos todo lo que poseen, y parece que en la vida no les hace falta nada. Han llegado a poseer cosas que nosotros en toda una vida no nos alcanzaría para poder lograrlas o poder alcanzarlas. Por eso comento que de pronto puede surgir alguna envidia, entre comillas. Y sin embargo, hermanos, llegan a puntos en sus vidas como si en realidad no tuvieran nada. Se nos hace difícil de creer, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Parece que tiene todo y al mismo tiempo no tiene nada. La pregunta que surge a nosotros en estos momentos es, ¿qué les hace falta entonces? ¿Qué más necesitan? ¿Por qué llegaron en un punto de sus vidas hasta ese momento? ¿Qué les hizo falta? Amados hermanos, el tema del día de hoy se llama ¿y qué te hace falta? Y le titulé así al tema del día de hoy, pensando en lo que muchos de ustedes me han comentado en estas últimas, a Blanquita, mi esposa civil, y yo acerca de qué nos hace falta.
Y nos llegan y nos preguntan, ¿y qué les hace falta? ¿Y qué les hace falta? Y entonces el tema, no encontraba un título para el tema del día de hoy, pero de tantas veces que me repitieron, ¿y qué les hace falta? ¿Y qué les hace falta? ¿Y qué les hace falta? Dije, ya sé cómo se va a llamar. ¿Y qué te falta? Mateo 16:26, les invito a que abran su Biblia, por favor. Mateo 16:26. Dice la palabra del Señor, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dice la palabra del Señor. Amados hermanos, nosotros vamos a ver durante estas próximas semanas en los grupos de estudio en los hogares, vamos a ver la primera parte, la primera sección de los estudios que vamos a estar viendo. Son encuentros que Jesús tuvo con diversos personajes. Unos eran ricos, otros eran famosos, otros eran muy religiosos, otros tenían una reputación malísima. Algunos otros de ellos eran mujeres, algunos eran hombres, algunos estaban enfermos, unos paralíticos, unos ciegos, otros con lepra, a algunas personas con enfermedades incurables que habían gastado todo lo que tenían, otras personas que tenían unos amigos con mucha fe y que los querían ayudar de alguna u otra manera. Pero sin embargo, al toparse con Jesús, no importa la condición en la que tuvieran, no importa la condición en la que vivieran o en la que experimentaran, al toparse con Jesús descubrieron que les hacía falta algo más en sus vidas. Vamos a ver nuestra Biblia ahora en Colosenses 2, versículo 10, por favor. Del versículo 8 al versículo número 10. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según los rudimentos de este mundo, según los rudimentos del hombre, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Quiero hacer énfasis en este último versículo, que dice, y vosotros estáis completos en Él. Y nosotros estamos completos. ¿Cómo nos encontramos? Es decir, en Cristo no me hace falta ninguna otra cosa. Vamos a ver algunas de las circunstancias, algunos de los personajes con los que Jesús se topó en aquel momento que se acercaron a Él, algunos de los personajes. En alguna ocasión Jesús se topó con un cieguito que estaba en el camino. Ese cieguito, esa persona que no veía, esa persona invidente, se llamaba Bartimeo. Y esa persona se encontraba mendigando. Y cuando oyó que Jesús pasaba, esta historia la encontramos en Marcos 10, del 46 hasta el 52. Y cuando escuchó que Jesús pasaba por el camino, él comenzó a gritar a gran voz y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Pero sus discípulos le reprendían y le decían que se callara. Sin embargo, cuando los discípulos de Jesús le decían a este hombre invidente que se callara, este hombre gritaba más fuerte.
y más fuerte. Hace algunos años atrás, no sé cuántos de ustedes recuerdan a una persona que venía a la iglesia. Normalmente llegaba a la hora de la predicación. Entonces llegaba a la hora de la predicación y llegaba gritando y decía, ya llegué. Entonces los sugieres, yo los veía todos nerviosos, los sugieres diciendo, cállese por favor, guarde silencio. Nosotros lo acomodamos porque no podía ver. Bueno, él dice que no podía ver. Y los sugieres lo decían, guarde silencio, no grite, nosotros lo acomodamos. Y decía, sí, pero ya llegué, el pastor, ¿dónde está? Y yo estaba predicando. Entonces, bueno, tomaba la decisión de mejor callarme un ratito, esperar a que lo sienten, y ya una vez sentado, pues ahora sí. Imagínense a este hombre Bartimeo gritando. Entre más le decían que se callara, más gritaba. Y más le decía a Jesucristo, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Aunque tuvo obstáculos en su vida, uno de los obstáculos era su enfermedad de la que él padecía. Aunque los propios discípulos de Jesús le decían que guardara silencio y que se callara, este hombre insistió y gritó aún más. ¿Por qué? Porque deseaba y necesitaba tener ese encuentro con Jesús. Necesitaba ese encuentro con Jesús. Por eso gritaba cada vez más fuerte. Porque quería que Jesús lo escuchara. Y cuando uno insiste a Jesús, hermanos, como aquella viuda delante de aquel juez injusto, cuando uno insiste al Señor, Dios te escucha. Es más, Dios te escucha desde la primera vez que clamas a Él. Y Jesús se detuvo, lo mandó llamar. Bartimeo arrojó su capa, se levantó, vino a Jesús. Y cuando vino a Jesús, Jesús le preguntó a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? En otras palabras, como se titula el sermón del día de hoy, el mensaje del día de hoy, ¿y qué te falta? ¿Qué le respondió Bartimeo? Me falta la vista. Hoy el Señor te pregunta, si tú estás enfermo, estás pasando por alguna enfermedad, tal vez vengas como Bartimeo en aquel momento, tal vez necesitas insistir al Señor porque encuentras obstáculos en tu vida, pero sin duda alguna que el Maestro se va a detener, hermanos, y te está preguntando, ¿qué te falta? El cieguito respondió, me falta la vista. Y entonces, cuando este hombre estuvo delante de Jesús, el Señor le devolvió la vista y cambió su vida. Y desde ese momento en adelante ese hombre seguía a Jesús. Yo te pregunto a ti, iglesia, ¿y qué te hace falta? En otra ocasión se acercó una mujer con un secreto muy peligroso. Un secreto de esos de los que uno no quiere que se enteren. Jesús estaba cansado del camino por haber recorrido un desierto. Y fuera de la ciudad se encontraba un pozo de agua. Y a plena luz del día, en plena tarde, una mujer iba con un cántaro de agua a sacar agua del pozo. ¿A quién se le ocurre, hermanos? A las 12 del mediodía, 1, 2 de la tarde, caminar algunos kilómetros por un desierto para cargar un cántaro de agua. ¿Qué haría usted? ¿No sería más fácil ir en la mañana o ir en la tarde cuando está anocheciendo? Pero la mayoría de la gente, ¿a qué horas cree que iban?
justamente o en la mañana o en la noche. Entonces, ¿por qué esta mujer que tenía un secreto muy peligroso iba a plena luz de la tarde cuando sabía que nadie más iba a ir? Pues para que no se le descubriera su secreto, para que no le echaran carrilla, para que no le hicieran bullying. Jesús le dijo a esta mujer, dame de beber. Y esta mujer le dijo a Jesús, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que te dé de beber? Los judíos y los samaritanos no se llevaban, la mujer era samaritana. De hecho, los judíos muchas veces, hermanos, preferían recorrer una mayor distancia para llegar de un lugar a otro que pasar por Samaria, aunque fuera el lugar más corto para llegar, con tal de no toparse con algún samaritano. Jesús le responde a esta mujer, dame de beber. Y entonces, hermanos, comienza una conversación entre ellos dos, donde Jesús le dice a esta mujer, mujer, si bebes del agua que yo te daré. Esta historia la podemos encontrar en Juan capítulo 4, versículo de 1 al 30. Jesús le dice a esta mujer, mujer, si bebes del agua que yo te puedo dar, jamás te va a volver a dar sed. La mujer no entendía este proceso, la mujer pensaba que estaba hablando del agua física. Pues ¿cuántos de nosotros no quisiéramos tener un agua física en donde la bebieras y ya nunca más te vuelva a dar sed? Sí, imagínense, nunca más vuelve a comprar sus frasquitos de cualquier marca que no le voy a mencionar ahorita, ni nada. Por cierto que ahora que están grabando los videos y los estamos pasando, ya no tengo mi botellita de agua por aquí porque es una marca, entonces le voy a quitar el plastiquito y le voy a poner agua Buen Pastor. Estamos haciendo publicidad gratis para los likes que ponen, ¿verdad? Y entonces, hermanos, empieza una conversación de Jesús con esta mujer. Jesús le ofrece agua de la que nunca ella va a volver a tener sed. Y comienza una conversación religiosa entre ellos dos. Evidentemente esta mujer tenía creencias diferentes a las que tenía Jesús. Los samaritanos y los judíos tenían creencias diferentes. Jesús, como conoce la intención del corazón, Jesús conocía lo que había en el corazón de esta mujer que se encontraba a la defensiva, una persona que tiene un pasado difícil, un pasado doloroso o un pasado vergonzoso. Normalmente es una persona que se encuentra a la defensiva. Esta mujer se encontraba a la defensiva. Le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. La mujer había tenido muchos maridos y el que con el que actualmente vivía no era su marido. Ese era el secreto peligroso de esta mujer. Ese era el secreto que esta mujer no quería que se descubriera, aunque todo el mundo lo sabía. Yo he estado pastoreando en pueblitos que son chiquitos y la frase de los que viven en pueblos chiquitos es: pueblo chico, chisme grande. Vaya, si en Acuña, que es una metrópolis, la gente se entera de todo. Imagínense los pueblitos chiquitos. Seguramente esta mujer no quería que las demás personas de la ciudad se enterara, por lo menos abiertamente, del secreto que ella celosamente había guardado por vergüenza. Pero Jesús quería hacer algo con ella. La mujer comienza a poner excusas para liberarse de Jesús.
Y le empieza a decir a Jesús, sí, ustedes los judíos dicen que se debe adorar en aquel monte. Los samaritanos decimos que se debe adorar en este monte, un monte que se llamaba Gerizim. Es decir, en otras palabras, lo que esta mujer le estaba diciendo a Jesús, tú tienes tu religión y yo la mía. ¿Alguien les ha dicho así alguna vez? Tú tu religión y yo la mía. Respeta mi religión y yo respeto la tuya. Pero Jesús poco a poco, hermanos, va tapando los argumentos de esta mujer. Hasta que esta mujer le dice o reconoce que Jesús era el Mesías. Porque le dice a Jesús, cuando venga el Mesías, Él nos va a decir todo. En otras palabras, cuando nos muramos vamos a saber quién es quién. Y Jesús le responde a esta mujer, el Mesías es con el que tú estás hablando en este momento. Y esa mujer en ese momento creyó en Jesús. ¿Qué sucedió con esta mujer cuando creyó en Jesús? ¿Alguien de ustedes recuerda lo que esta mujer fue a hacer al pozo? Esa tarde, a las 12 de mediodía, en pleno calorzón. ¿A qué fue? A sacar agua, fue por agua. Bueno, esta mujer cuando tuvo ese encuentro con Jesús y reconoció que Él era el Mesías, dejó su cántaro allí y se regresó a la ciudad. ¿Y el agua por la que iba? ¿Quién sabe? Allí dejó su cántaro. Fue y le dijo a toda la ciudad, bueno, a todo el pueblo, he conocido un hombre que me ha hecho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Mesías? Y yo no sé la enjundia, las ganas o la fuerza con la que esta mujer lo dijo, pero debió haber sido tan honesta y tan sincera que la gente le creyó a la mujer y salió a ver a Jesús. Tal vez, si esta mujer hubiera temido lo que las demás personas dijeran de ella, no hubiera salido. Pero fue tan fuerte lo que sintió en ese momento que no le importó su reputación, no le importó lo que dijeran de ella. Ella había conocido algo nuevo. Y cuando la gente sale a ver a Jesús y escucha sus palabras, le dicen a esta mujer, mujer, ya no nada más creemos por tu dicho, ahora creemos en Él porque lo hemos visto. Esta mujer con una reputación peligrosa, con un pasado desleal, con un pasado difícil, fue restaurada su vergüenza porque tuvo un encuentro con Jesús. Y yo te pregunto, ¿qué necesitas? Esta mujer tenía un problema de reputación y Jesús lo resolvió. El primer hombre del que les hablé tenía un problema físico y Jesús lo resolvió. También encontramos en la Biblia, en Lucas 19, del 1 al 10, a un hombre que tenía un hombre que no se detenía ante nada. Ese hombre se llamaba Zaqueo. ¿Qué le faltaba a ese hombre? Era rico, era un hombre millonario, era un hombre rico. Era un hombre que poseía riquezas. Era un hombre que siempre lograba lo que se proponía. Aunque lo que se proponía no fuera bueno, siempre lograba lo que se proponía. ¿Cuántos no a veces tienen envidia hacia esa clase de hombres o de mujeres que parece que todo lo que hacen les sale bien, que en sus negocios todo marcha bien y que siempre todo lo que se proponen lo logran? Sin embargo, tenía también una necesidad. Cuando Jesús iba pasando, él quería ver a Jesús, pero como era chaparrito, haber sido mexicano ese hombre, se subió a la rama de un árbol sicómoro para poder ver a Jesús.
Él tenía dos obstáculos. Uno, la multitud, que era muchísima la que estaba alrededor de Jesús, y la otra era su estatura. Cuando Jesús lo vio trepado en ese arbolito, con tal de poder verlo, todo el esfuerzo que ese hombre chaparrito hizo para poder verlo, le dijo a este hombre: Zaqueo, date prisa, bájate del árbol donde estás trepado, mijo. Parece chango. Porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Este hombre Zaqueo se dio prisa, se fue a su casa, descendió con gusto. Y cuando Jesús entró a esa casa de un publicano, que eran odiados por los judíos, porque ellos cobraban impuestos para el imperio romano. Era un hombre rico, era un hombre millonario, pero era una persona que todo el mundo despreciaba, que todo el mundo odiaba. Y cuando Jesús entró a ese lugar, algo pasó en Zaqueo. Y le dijo a Jesús: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. ¿Escuchó bien esto? Voy a dar la mitad de lo que tengo a los pobres. Este hombre era un avaro. Toda su vida había sido un avaro. Pero cuando Jesús entró a su casa, cambió su avaricia por un hombre dadivoso. Y voy a regresar cuadruplicado. Si a alguien defraudé, se lo voy a regresar 4 veces más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Zaqueo, hermanos? Tuvo un encuentro con Jesús. ¿Qué le hacía falta a este hombre? ¿Le hacía falta a Jesús? Y cuando tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo le cambió total y absolutamente su vida. Y yo te pregunto, ¿y qué te hace falta? Ya vimos a un hombre rico, ya vimos a un hombre que era invidente, ya vimos a una mujer que tenía una reputación muy mala en su pasado. ¿Qué te hace falta a ti? ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes no somos de Acuña? ¿Cuántos tienen algún familiar de los que no están aquí presentes con nosotros, algún familiar que deseamos que sea sanado? Pues en Lucas capítulo 7, versículos 1, 10, encontramos cómo Jesús sanó a alguien a distancia. Un centurión se acerca a Jesús. Un centurión era un oficial del ejército romano que tenía 100 hombres a su cargo. Tenía 100 hombres a su cargo. Era una persona poderosa. Y no eran cualquier hombre que tenía a su cargo, eran soldados los que tenía a su cargo, personas especialmente entrenadas para obedecer las órdenes de ese hombre, de ese centurión. Ese hombre se acerca a Jesús envía primeramente a ancianos, líderes de la comunidad, a que hablaran con Jesús. Porque este hombre, aunque era un hombre poderoso, era un hombre también temeroso de Dios. Y les manda a través de ellos a decir a Jesús: tengo un siervo que está muy enfermo. Jesús, te pido que lo sanes. Te pido que lo sanes. Y el momento que Jesús recibe este mensaje de parte de ellos, Jesús se desvía para ir a la casa de este centurión
y sanar a ese siervo del centurión. Pero se encontraron en el camino con otros enviados, amigos del centurión. Y el centurión le manda decir a través de estos amigos a Jesús: no te molestes en ir a la casa. No te molestes en ir a mi casa, Jesús. Este centurión no se consideraba digno de que Jesús lo visitara en su casa, ni de verlo personalmente. Pero lo que sí sabía este centurión, hermanos, era dar órdenes. Cuando él le ordenaba a uno de sus 100 soldados: ve y tráeme un refresco y unas papitas del Oxxo, el soldado iba porque iba. El centurión no tenía ninguna duda de que el soldado iba a obedecer sus órdenes. Y entonces manda decir a Jesús: Jesús, no vengas a mi casa. Yo sé que con solo tú dar la orden, mi siervo que está acá, a distancia, va a sanar. Mi siervo que está a distancia va a sanar. Él sabía lo que significaba la autoridad y que las órdenes se tenían que obedecer. Y este centurión, un hombre poderoso, le dijo a Jesús: yo sé que tú dando la orden, Señor, nada más con que tú lo digas, no es necesario que vengas a mi casa y pongas tu mano sobre la vida del siervo, no es necesario que hagas eso, con que digas, sé sano, con eso es suficiente. Jesús se maravilló de esto, de su fe, y en ese momento el siervo fue sanado por la palabra de Jesús. Aunque fue a distancia, fue sanado. Ese hombre poderoso que tenía 100 hombres a su disposición, ¿ustedes creen que no tenía el suficiente recurso para poder atender al siervo que estaba enfermo? Por supuesto que sí. Pero él sabía que Jesús podía hacer cosas mucho mayores de las que él podía hacer. Y su problema fue resuelto. Y yo te pregunto a ti, ¿qué necesitas? ¿Autoridad? ¿Qué es lo que necesitas? Un día, en Marcos capítulo 5, versículo 24 al 34, mientras Jesús caminaba, mientras el Señor caminaba, había mucha gente que estaba agolpándose alrededor de Él, al punto que lo empujaban. Mientras Jesús iba caminando, la gente que estaba queriendo acercarse a Él, lo estaban hasta empujando. Como cuando está haciendo una fila en Gutiérrez, en sábado a las 11 de la mañana. No le recomiendo que vaya. O el martes de frutas y verduras. Y una mujer dentro de las que estaban allí estaba padeciendo una enfermedad tan fea, tan dolorosa, que había gastado todo su dinero en médicos y doctores y nadie había podido ayudarla. Nadie había podido ayudarla. La única esperanza que tenía era Jesús. Y esta mujer pensó, si tan solo tocara el borde de su manto, con eso es suficiente para que yo sea sana. Y entonces la mujer se abrió paso entre todas las que estaban allí y tocó el borde del manto de Jesús. No lo empujó,
no tocó su cabeza. Ya ve que hay gente que le gusta tocar la cabeza de las imágenes que ponen ahí, a ver, o poner a unos de cabeza. Bueno, esta mujer ni le tocó la cabeza a Jesús, ni lo empujó, ni tocó sus manos, ni sus pies, tocó el borde de su manto. Y entonces Jesús dice, alguien me tocó. Los discípulos le dicen a Jesús, Jesús, ¿cómo que alguien te tocó? Si todo el mundo te está tocando, todo el mundo te está empujando, ¿cómo que alguien te tocó? Sí, alguien me tocó. Yo sentí que salió poder de mí. Los discípulos no podían entender por qué Jesús decía, alguien me tocó, si todo el mundo lo estaba empujando, todo el mundo lo estaba tocando. Pero una mujer lo tocó de manera diferente. Lo tocó como si eso fuera la última esperanza de su vida. La tocó a Jesús con toda la fe del mundo en él. Y cuando uno se acerca a Jesús con toda su fe puesta en él, el Señor hace milagros y maravillas. En ese instante la mujer dejó de padecer esa enfermedad que la había atormentado durante tantos y tantos y tantos años. Y yo te pregunto, ¿qué te hace falta? ¿Qué es lo que te hace falta? Ya hemos visto a enfermos, hemos visto a hombres poderosos, personajes ricos, acercándose a Jesús. Pero ¿qué tiene que hacer un religioso necesitando cosas? ¿Podríamos entender nosotros que alguien que sea famoso pero que no tenga a Jesús le haga falta sentirse amado por el Señor? Podríamos entender a lo mejor por lo que hemos visto que alguien que a lo mejor tiene muchas riquezas pero que no tiene Jesús le haga falta el Señor. Pero a un hombre religioso, un hombre que está acostumbrado a acercarse a Dios, a ir a la iglesia, perdón, a leer la Biblia, ¿qué le puede hacer falta si tiene lo más importante? Aparentemente. En Juan 3, del 1 al 16, encontramos esta historia. Y con esta historia voy a cerrar este mensaje. Se le acerca un hombre religioso. No era cualquier religioso, déjenme decirles, hermanos amados. No era cualquier religioso. Era un hombre principal entre los judíos. Es más, era un maestro. Era un hombre que enseñaba en la escuela dominical probablemente, o en la escuela de los sábados en aquel entonces. Se sabía la Biblia al derecho y al revés. Un hombre acostumbrado a ir a la iglesia, acostumbrado a ayudar al prójimo. Sin embargo, le hacía falta algo. ¿Qué le puede hacer falta a un hombre que aparentemente es una persona religiosa, que va cada domingo a la iglesia, que ayuda a los demás? ¿Qué le podría hacer falta a alguien así? Vino a Jesús de noche. Y Jesús le dice, Nicodemo le dice a Jesús que era enviado de Dios como maestro y que Dios estaba con él. Le dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Por qué vino de noche Nicodemo a Jesús? Porque no quería que los demás se enteraran de que él necesitaba a Jesús también. Como la mujer que salió a beber agua al pozo, fue en un horario donde sabía que nadie se iba a encontrar con ella. Nicodemo fue en secreto a buscar a Jesús.
Y ahí comienza una conversación de Jesús con este hombre llamado Nicodemo y le dice: Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo no puede entender esta palabra de Jesús y le dice: a ver, explícamela despacito. ¿A poco puedo entrar otra vez al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Jesús le responde, le dice a Nicodemo: Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No me estoy refiriendo a ese tipo de nacimiento, Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús le estaba hablando a Nicodemo de dos tipos de nacimientos que una persona puede experimentar. El nacimiento físico, que es el nacimiento que todos tenemos, los que estamos aquí presentes. Es el nacimiento que todos nuestros conocidos tienen y experimentan, el nacimiento físico. Pero hay otra clase de nacimiento que es un nacimiento espiritual. Jesús se estaba refiriendo a ese último, el nacimiento espiritual. ¿Cómo puede suceder esto? ¿Cómo puede una persona nacer espiritualmente de nuevo? Amados hermanos, Jesús le responde en el versículo 16. Jesús le responde de la siguiente manera a Nicodemo y le dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amados hermanos, este hombre Nicodemo, con todo y su religión, con todo y sus costumbres religiosas, con todo y sus asistencias al templo, necesitaba un nacimiento espiritual verdadero. Dios, el cristianismo, no es una religión, es una relación con Dios. Y yo te pregunto, ¿y tú qué necesitas? ¿Y tú qué necesitas? Nuevamente vámonos a Colosenses, capítulo 2, versículo 10, ya para cerrar el mensaje del día de hoy. Colosenses 2, 10. Dice, vamos a leerlo todos juntos, por favor, hermanos. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora vamos a leerlo en primera persona, vamos a hacer ese ejercicio en primera persona, ¿les parece? En vez de decir vosotros, puede decir y yo. ¿Ok? 1, 2, 3. Y yo estoy completo en Él, que es la cabeza de todo principado y tu potestad. ¿Qué te hace falta? ¿Te hace falta? A lo mejor está diciendo, es que si fuera sano de este problema que estoy experimentando, entonces eso es lo que me hace falta. ¿Seguro que eso es lo que te hace falta? Algunos de ustedes podrán estar pensando, es que lo que me hace falta es que me suban de puesto y ganar más dinero. ¿Seguro que es lo que te hace falta? Algunos estarán pensando, lo que me hace falta es ser famoso, como Justin Bieber.
¿Seguro que te hace falta? Algunos estarán pensando, es que me hace falta tener autoridad, no tengo autoridad ni en mi casa. ¿Seguro que es lo que te hace falta más? Algunos estarán pensando, es que me hace falta tener una mujer o tener un hombre para ser feliz. Una mujer había tenido 5 y no era feliz, de las que les conté. ¿Seguro que es lo que te hace falta? ¿Qué es lo que te hace falta? Y ustedes están completos en Él. Amados hermanos, ustedes y yo estamos completos en Jesucristo. Y en Él no te hace falta nada. En Jesucristo nosotros podemos sentirnos completos. Incluso ni siquiera la religión es capaz, hermanos, de llenar nuestras vidas. Lo que hacemos aquí nosotros en esta iglesia no es cumplir con la religión, es tener un encuentro con el Señor Todopoderoso. Los religiosos no quitan nuestra necesidad como no se la quitó a Nicodemo. En Jesús, usted y yo podemos estar completos. Lo demás que venga es añadidura de Dios. Es una bendición de Dios, pero lo único que necesitamos en nuestra vida para sentirnos completos y para sentirnos llenos es la presencia de Dios en tu vida y en mi vida. Yo te pregunto, ¿qué te hace falta, hermano? ¿Qué te hace falta, hermana? ¿Qué te hace falta, amigo, que nos estás visitando? ¿Qué crees que te haga falta? Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Si el Señor es tu pastor, nada te falta. Tal vez estés sintiendo un vacío en tu corazón. Tal vez hayas pasado gran parte de tu vida con un vacío en tu corazón, hermano. Aún siendo cristianos, hay veces que no nos conformamos con lo que tenemos. Hay veces que nos las pasamos renegando de nuestra condición, renegando de nuestra situación, y nos sentimos incompletos en nuestra vida. Hay muchas personas afuera de este templo que viven de la misma manera. Se sienten incompletas, sienten que les falta algo. Y ese algo que les falta no es algo, es alguien, y es Jesucristo. En Él tú puedes estar completo. Aunque no tengas el mejor trabajo del mundo, en Jesús tú puedes estar completo o completa. Aunque no tengas todavía la sanidad que tú quieres experimentar del Señor ya en este momento, tú puedes estar completo y completa en el Señor. ¿Qué te hace falta? ¿Qué te hace falta? Vuelvo a hacerte esta pregunta. ¿Qué te hace falta, hermano? ¿Qué te hace falta, hermana? ¿Qué te hace falta, amigo que estás aquí presente o que nos está viendo? Dios, Jesucristo, puede completar todo lo que haga falta en tu vida. En Él estás completo. En Él, como dice el Salmo 23, nada te faltará, porque Él lo llena todo. Todas las áreas de tu vida las llena Él. Amén.
Todas las circunstancias de tu vida, cualquiera que pases, la puede llenar Él. No hay cosa tan difícil, no hay hueco tan grande que no lo pueda llenar el Señor. No hay circunstancia tan grave que Dios no pueda solucionar. Porque el Señor todo lo llena. ¿Te sientes vacío? Porque no te hace falta eso que tú estás queriendo tener. ¿Sientes un huequito? Si siente un huequito en el estómago, eso se resuelve comiendo ahorita que terminamos el templo. Pero si siente un hueco en el corazón, usted no lo va a resolver ni con riquezas. Si sientes un hueco en el corazón, no se va a resolver ni con placeres. Si sientes un hueco en el corazón, no lo vas a resolver ni con fama, ni con amigos, aunque ayuden mucho, lo podrá resolver. El hueco en el corazón, la única manera que tú lo puedas llenar y resolver es a través de Jesús. Es teniendo un encuentro personal, como lo tuvieron todos estos hombres y mujeres de distintas clases, de distintas posiciones sociales, de distintos niveles, de distintas edades, que encontraron a Jesús en el camino y que tuvieron un encuentro personal con Él y sus vidas fueron transformadas. Yo te invito a que te pongas de pie en esta hora, hermano y hermana. Cierra tus ojos, por favor, en este momento. Yo te pregunto, hermano y hermana, ¿qué te hace falta? ¿Qué es lo que tanto estás buscando que llene tu corazón? Lo que más nos hace falta a nosotros, el único capaz de llenar ese vacío es Jesucristo. Nadie más, hermanos, es capaz de llenar ese hueco. Ni siquiera la religión, ni siquiera las riquezas, ni siquiera los placeres, ni siquiera el esposo, ni siquiera la esposa, ni siquiera los hijos son capaces de llenar eso que solamente Dios puede llenar. Si hoy quieres tú recibir esa llenura del Señor, a lo mejor has estado buscando en el lugar equivocado ser lleno o llena. Has estado buscando llenar ese vacío y ese hueco en el corazón, tratándolo de llenar con otras cosas. Hoy yo te invito a que le digas al Señor Jesucristo: Señor, ven y llena esto que me falta. ¿Te hace falta atención? ¿Te sientes sola? ¿Te sientes solo? Él es tu compañero y tu amigo idóneo. Siempre estará contigo, ha prometido. Cierra tus ojos, por favor, hermano y hermana. Si tú quieres entregarle tu vida al Señor, si tienes un hueco en tu corazón que no lo has podido llenar con nada, que nada lo ha satisfecho, que nada lo ha podido llenar, hoy puedes abrirle tu vida al Señor. Hoy puedes abrirle tu corazón al Señor y entregarle completamente tu vida a Él. Si alguien quiere recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, si alguien quiere recibir a Jesucristo como el único que puede llenar lo que hace falta en sus vidas, yo te invito a que levantes tu mano, por favor. Déjame orar por ti. Déjame dirigirte en esta oración. Déjame dirigirte en esta oración. Si no tienes a Jesús, si nunca le has dicho a Jesús: Señor, yo quiero que tú llenes completamente mi corazón y mi vida, yo te quiero recibir como mi Señor y Salvador, levanta tu mano para orar por ti. Déjame dirigirte en esta oración. Señor Jesucristo, hoy reconozco que me hace falta algo, siempre me ha hecho falta.
y aún pudiendo tener aparentemente todo, fama, fortuna, dinero, amigos, familia, hijos, fama, poder, no hay cosa en este mundo que sea capaz de satisfacer mi corazón. Salomón así lo descubrió cuando, después de haber hecho un palacio para él, puesto jardines, tenido mujeres, muchos hijos, mucho dinero y mucha fama, entendió al final de sus días que todo eso era vanidad y aflicción de espíritu. Lo que más hace falta en mi vida para poderlo llenar y completar eres tú. Tú eres mi pastor. Dice en tu palabra, nada, 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 pero absolutamente nada me faltará. En ti, Señor, estoy completo. En ti, Señor, estoy completa. No me hace falta nada más. Y conforme a tu misericordia, tú serás proveyendo, Señor, cualquier cosa, cualquier necesidad en mi vida, porque tú conoces esa necesidad. Pero mi principal necesidad es de que tú vivas en mí, Señor. Te entrego mi vida, te entrego mi alma, te entrego mi corazón, te entrego mis necesidades, como la entregó aquel hombre llamado Bartimeo, que gritaba y gritaba y gritaba: Jesús, ten misericordia de mí. Como aquella mujer tocó de tu manto, así nos acercamos a ti, Señor, para tocar el borde de tu manto y ser sanos. Como aquel hombre que trepó aquel árbol sicómoro para poder verte de cerca, Señor, así subimos para poder ante el trono de tu gracia, para poder ver tu rostro y tu presencia. Como aquella mujer que tenía vergüenza por tener un pasado doloroso y difícil, así, Señor, yo sé que tú restauras lo que pasó, Señor, que tú haces todas las cosas nuevas. Si alguno está en Cristo, como dice en tu palabra en 2 Corintios 5:17, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado junto con las vergüenzas, junto con las cosas que nos hacen sentir incómodos y mal de nuestro pasado. Tú haces todas las cosas nuevas, Señor. Si mi aflicción se debe a la falta de recursos económicos para poder salir adelante, Señor, tú conoces mi necesidad. Dice en tu palabra, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros. Dice en Mateo capítulo 6, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros, Padre, que tú vas a proveer, Señor, de todas las cosas. Tú sabes las cosas que tenemos necesidad. Padre, gracias por tu palabra. Pero sobre todo te pido por aquellos que están necesitando, que tienen tal vez recursos económicos, que tienen tal vez, gozan de una buena salud, que tal vez crecieron en una familia, en un ambiente estable, pero que aún así hay algo en sus vidas que no permite que sean llenos. Yo te pido, Señor, que tú los llenes en esta hora en el nombre de Jesús. Que tu presencia llene y complete todo lo que haga falta en sus vidas. Gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Dios les bendiga. Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaré.